sombras del bosque parecían alargarse aún más alrededor de la cabaña de Benjamín, como si estuvieran a punto de devorarla por completo. La gente del pueblo continuaba evitando la mirada de la morada, pero la oscuridad y el miedo a lo desconocido los atraía como polillas a una llama mortal. ¿Quién era Benjamín? ¿Qué secretos ocultaba? Las respuestas yacen en su pasado, en los rincones más oscuros de su mente atormentada. A medida que la leyenda de Benjamín se extendía, las historias cobraban vida propia. Sin embargo, el hombre real detrás de la figura siniestra seguía siendo un misterio. El rumor del incendio que destruyó su hogar y su familia se propagaba como un reguero de pólvora. La pena y la desesperación se manifestaban en sus ojos azules y abatidos. El fuego había dejado una huella en su alma, y él había encontrado refugio en el corazón del bosque, lejos de los ojos curiosos y lejos de las miradas acusadoras. El retrato de Benjamín era el de un hombre atormentado, alto, flaco, su piel blanca y pálida reflejaba su vida en las sombras. Su cabello negro y largo caía como una cortina de oscuridad sobre su rostro, un velo que parecía ocultar tanto como revelar. Sus ojos azules y grandes, una vez llenos de vida, ahora parecían contener un mundo de secretos y dolor. Vestía ropa vieja y descolorida, una apariencia que se había vuelto una extensión de su propia tristeza y aislamiento. Los días pasaban lentamente en la cabaña de Benjamín, cada uno marcado por un silencio profundo y una soledad que se volvía más abrumadora con el tiempo. A pesar de las historias que circulaban sobre sus habilidades sobrenaturales, Benjamín era más que un hombre atrapado en su propio mundo de melancolía. Pasaba sus horas en la cabaña, realizando experimentos que oscilaban entre la ciencia y la magia, en busca de respuestas que siempre parecían escurrirse de sus dedos. Un día, mientras se adentraba en los rincones oscuros de su cabaña, Benjamín encontró un antiguo libro de hechizos, sus páginas amarillentas llenas de letras que parecían latir con un poder desconocido. Benjamín cogió el libro, lo tomó entre sus manos, lo abrió y con cada página que pasaba, su obsesión por dominar las artes oscuras crecía. Se entregó a sus estudios con una determinación feroz, buscando, en los rituales prohibidos, el poder que había perdido junto a su familia. Con el tiempo, las sombras del bosque parecían responder su llamado. Las sombras danzaban en susurros a su alrededor, como si le contaran secretos antiguos y oscuros. Sus ojos azules brillaban con una intensidad sobrenatural, y las noches de luna llena se convirtieron en un momento de conjuros y misterios. La cabaña, una vez un lugar de soledad y tristeza, se llenó de energías inquietantes y una presencia que parecía estar más allá de este mundo. La historia de Benjamín, el anciano solitario del bosque, tomó un giro oscuro y siniestro a medida que se sumergía más profundamente en las artes oscuras. La magia que había buscado como una forma de recuperar lo que había perdido se convirtió en una fuente de poder y corrupción. Las sombras y los susurros que habían alimentado la leyenda de su existencia se convirtieron en manifestaciones reales de su desesperación y sed de control. La cabaña que alguna vez había sido su refugio se convirtió en un nexo entre dos mundos, un lugar donde la realidad y la oscuridad parecían entrelazarse. Benjamín, con su cabello negro y largo que caía como una cascada de sombras, sus ojos azules que brillaban con un fuego sobrenatural y su ropa descolorida que parecía fundirse con la penumbra, se había transformado en un ser más allá de la comprensión humana. Sin embargo, a medida que sus habilidades mágicas crecían, también lo hacía su angustia interior.
Las sombras que una vez lo habían rodeado ahora lo perseguían, convirtiéndose en figuras amenazadoras que lo atormentaban en las noches solitarias. La línea entre su deseo de recuperar lo que había perdido y la oscuridad que lo envolvía se había vuelto borrosa e inexplicable. Un día, mientras intentaba un ritual que prometía traer de vuelta a su familia, las sombras lo envolvieron por completo, arrastrándolo a un abismo oscuro y desconocido. La cabaña quedó en silencio. Su presencia en el bosque se desvaneció y las sombras parecieron exhalar un suspiro colectivo de alivio. Al poco tiempo, parecía que la leyenda de Benjamín había llegado a su fin, pero su eco persistía en el viento y en los corazones de aquellos que habían oído hablar de él. La historia de Benjamín, un hombre atrapado entre la pérdida y la obsesión, servía como un recordatorio de los peligros de buscar poder en la oscuridad. El bosque volvía a su quietud habitual, pero las sombras danzantes y los ecos siniestros de su existencia continuarán persiguiendo los rincones más profundos de la imaginación humana. Y así, la cabaña abandonada y las sombras que una vez la rodearon se convirtieron en testigos silenciosos de una historia que trascendía el tiempo, una historia que inspiraba miedo, intriga y una profunda reflexión sobre los límites de la búsqueda del poder y la soledad.